Buenas tardes. Estamos ya finalizando el día de hoy con la última presentación de la tarde, con una mesa muy interesante, una conferencia que se llama Silencio-Tiempo, hacia una percepción del relato audiovisual en tiempos de poshumanidad. Es una charla que tiene además la presencia de alguien de la casa, de muchos años, gran profesor, compañero de trabajo, Daniel Shuster, y también con la oportunidad de conocer, por lo menos de mi parte, a Gabriel de la Rosa, al que también le damos la bienvenida en esta casa. Gracias. Venimos de charlas, de reflexiones muy interesantes, así que suponemos que ahora también vamos a vivir la misma experiencia en el rato que sigue. Daniel Shuster es compositor, artista sonoro, docente, miembro fundador de la red ASLA, o sea, la Red de Arte Sonoro Latinoamericano, investigador categoría 3, no lo leo acá, categoría 3, del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, director del CEPSA, el Centro de Estudios en Producción Sonora y Audiovisual del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad de Lanús, y también es un artista que ha recibido diversos premios y distinciones por su actividad artística, también expositor central del Sonic Arts Network en 2004 de la Universidad de Montfort en Leicester, becado por la Academia Británica, y presenta habitualmente sus trabajos en festivales, congresos y escritos nacionales e internacionales. Gabriel de la Rosa es músico y artista audiovisual argentino, ha realizado trabajos para TV, como así también bandas sonoras para cine en producciones de Argentina, Alemania, Japón, España y Francia. Ha publicado obras musicales abordando enfoques diferentes como indeterminismo, ruidismo, improvisación, música electroacústica y arte sonoro. Es director musical de Proyecto Interacciones, llevando adelante producciones musicales con artistas de diversos países. Tienen la palabra. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo quería agradecer la oportunidad de presentar este trabajo en dos partes, como van a ver, en Escalatrónica, precisamente en este año donde el tema central nos pone ante un desafío, ¿no? Que es qué va a pasar después con nosotros y quiénes somos nosotros ante ese teórico después que no sabemos si ocurrirá o no, pero parece que es inevitable, que es compartir la realidad con lo que va a venir después de nosotros. Que sería algo así como definir la poshumanidad sin que faltemos, o sea, con nosotros adentro. Este tema, esta cuestión de silencio versus tiempo, es un trabajo sobre la percepción de la relación entre silencio y tiempo que se me ocurrió a raíz de de algo muy interesante, que es el proyecto Interacciones de Gabriel de la Rosa. El proyecto Interacciones de Gabriel de la Rosa tiene temas puntuales y uno de esos temas es precisamente una de mis obsesiones desde hace años, que es el silencio. ¿Qué es el silencio y qué valor tiene el silencio en el relato? ¿Qué hacemos con él y cómo trabajamos con él? Por lo tanto, yo lo primero que hice fue retomar el camino de una serie de obras que aparecen en esta placa, dado que una serie de obras a las cuales yo he llamado Sin Tiempo, un ciclo de obras, que todas trabajan alrededor de la idea de la relación entre el silencio y el tiempo y que abarcan un arco larguísimo que empieza ya por 1993 y termina ahora,
porque creo que esta sexta mirada de la idea de el tiempo en relación con el silencio, en este caso, es la culminación del ciclo. Aquí aparecen proyectadas en las 5 instancias anteriores, que fueron obras para distintas formaciones, algunas puramente sonoras, otras para formaciones instrumentales y sonidos electrónicos, una creación en vivo generada en tiempo real. Bueno, la anteúltima, una obra octofónica para un espacio creado con Ambisonics, un espacio virtual de 8 canales, que se llamó Tiempo Frágil. Y ahora, la sexta plantea este desafío audiovisual basado en la percepción de la relación entre el silencio y el tiempo. Y entonces acá la idea era encontrar cuál es el elemento rector, el elemento que nos podía ordenar el pensamiento, también definir qué tipos de herramientas íbamos a usar, si íbamos a ir o no hacia elementos de la inteligencia artificial o no los íbamos a usar, en qué medida nos servían o dejaban de servirnos, colocando al silencio como idea central, sea por protagonismo o sea por la ausencia total del mismo. Vamos a hacer una cosa más práctica, que es detener una alarma que no se puede. Un buen contraste del silencio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un blooper. Bueno, entonces decía, el silencio como idea central de lo que queremos decir, o el silencio como ausencia de sonido, y en todo caso, como esos son elementos musicales, ¿qué pasa con lo que vemos cuando con lo que escuchamos aparece o no el silencio como protagonista? Por eso lo de desafío y lo de propuesta. Y la pregunta que se genera es si podrá una propuesta audiovisual resistir tanto la ausencia completa del silencio como una presencia obsesiva del mismo. Como el silencio era el tema central acá en Interacciones, no podía ser un elemento que se agregase simplemente, tenía que ser un protagonista. Entonces, claro, porque el tema central era el silencio. Entonces, el silencio tenía que estar abordado como algo importante y había que encontrar un camino para ese relato audiovisual, y me cruzó por la cabeza hacer 2 caminos. Uno totalmente carente de silencios y otro con una presencia permanente, insistente del silencio como elemento que nos va marcando el camino. Para avanzar con esta problemática, se me ocurrió abrazar ideas que siempre detesté. Yo siempre me manifesté como un músico fuertemente contrario a la idea del serialismo, porque me parecía demasiado racional, hiperracional, pero dije no, acá vamos a hacer una obra ferozmente serial. Tan serial que nadie se lo va a percibir, lo cual era el otro desafío. Para eso se me ocurrió recurrir a una vieja amiga, que es la serie de Fibonacci, este genial mago matemático de la Edad Media, de fines de la Edad Media, de la era gótica más o menos, que falleció allá por el 1200, y que planteó una serie de números que suelen ser rescatados como los responsables de generar la proporción áurea, que es el número que sintetizaría la belleza, y que está la belleza y las proporciones, y que garantiza la percepción. O sea que vayamos a darle a la serie de Fibonacci un protagonismo central. ¿Es posible esto? Bueno, ahí aparece, para los que no estén familiarizados con el tema, qué es esta proporción áurea,
que está dada por la división entre dos términos sucesivos de la serie, y la serie que surge como resultado de la suma de los dos términos precedentes. Ahí vemos que la serie llega hasta el número 233, según lo que está planteado ahí. Por supuesto que continúa, y cada término es creciente en forma bastante oprobiosa, o sea, porque la serie tiende a hacerse gigantesca. Llevando estos valores a tiempo medido en segundos es cuando aparece el gran desafío. ¿Cuánto tiempo puede permanecer atento un espectador ante un evento audiovisual? ¿Es necesario que la cuestión serial sea perceptible o sería fantástico que no sea perceptible? Y teniendo en cuenta que estamos en los límites de la era poshumana, ¿cómo y dónde encontramos el límite de la capacidad perceptiva humana? Para eso empecé a trabajar sobre la serie de Fibonacci, haciendo el cálculo que aparece acá. Y de esto surge una banda sonora y una imagen fija, que no vamos a develar ahora, una imagen fija, bueno, ahí está en este punto tomo contacto con Gabriel y le digo, voy a participar en el proyecto Interacciones con una propuesta sobre el tema del silencio. Y esta propuesta es una propuesta serial que va a basarse en la serie de Fibonacci y que va a tener dos miradas. Esta es la primera mirada. En esta primera mirada tenemos 13 fragmentos que tienen duración creciente en segundos según la serie de Fibonacci, donde el más largo dura 233 segundos, es decir, 3 minutos 53 segundos, como aparece ahí en el cuadro. Eso nos da como resultado general por acumulación 10 minutos 9 segundos. En este armado totalmente serial no aparece absolutamente ni una milésima de segundo de silencio. El silencio está totalmente ausente porque luego va a ser objeto de una especulación creativa en sentido contrario. O sea, primero planteamos tiempos, lo que llamamos tiempo de arrebato, que es un audiovisual de 10 minutos 9 segundos, y en ese audiovisual de 10 minutos 9 segundos la consigna era, tenemos los 13 fragmentos que se suceden sin solución de continuidad, no hay absolutamente ningún silencio, ni se puede detectar límites entre los fragmentos, ni hay contrastes perceptivos normales en la música. Esto transcurre a propósito, como si no hubiese fragmentos, como si esto fuese una sola pieza de 10 minutos 9 segundos. Y acá tenés esta imagen que tiene que ver con Fibonacci. Y esta imagen requiere que hagamos algo. ¿Qué te parece hacer? Y de la primera conversación surgió, bueno, Gabriel propuso ir generando la imagen a medida que se genera el sonido en forma acelerada y en forma arrebatada, tal como todo aparece durante 10 minutos, y luego pasar a la segunda etapa. Así que lo que yo propondría es escuchar ahora tiempos de arrebato y después de escuchar tiempos de arrebato, continuar, que dura 10 minutos.
Bueno, gracias. Bueno, me interesaría mucho que Gabriel comience por explicar qué hizo con la imagen. O sea, la imagen es una foto de un caracol real que tengo en casa, pescado por mis manos. ¿Y por qué es un caracol? Porque es la serie de Fibonacci. No, nada más que por eso. ¿Y por qué tarda en revelarse que es un caracol? Y bueno, porque así es la historia. No debería de entrada anotarse lo que es. Debería ser una interrogante para el espectador. Pero esa imagen ya fue objeto de un tratamiento importante por parte de Gabriel para poderla incluir en la obra, y el criterio para pixelar todo. Aclaro que los primeros momentos donde no se veía nada en la pantalla era porque había demasiada luz, pero hay píxeles desde el primer instante y eso se van agregando en forma acelerada durante toda la pieza, ¿no? Entonces, bueno, contarnos un poquito. Bueno, buenas tardes, gracias por la presencia. El trabajo de la imagen para esta pieza, primero hubo que hacer un trabajo sobre la fotografía, ¿no? La fotografía original no tenía alta resolución, para lo cual tuvimos que recurrir a una técnica que se llama upscaling, que algo estuvieron mencionando en la charla anterior, que no significa solamente hacer una redimensión de una imagen, porque simplemente lograríamos que una imagen de baja calidad se vea de la misma manera en tamaño más grande. Lo que hicimos fue usar unas herramientas específicas de inteligencia artificial para hacer un estudio de los píxeles que componen la imagen, con una red neuronal entrenada con millones de imágenes y de fotografías, con lo cual se pudo llegar a una resolución de 1130 por 1080. La resolución esperada supongo que hubiera sido 1920 por 1080, pero decidimos casi caprichosamente utilizar esa resolución porque era la relación de aspecto original de las fotos, ¿no? Conservando incluso las sombras y todo el contexto de ese caracol, que es una foto real tomada por Daniel. Así que también colaboró el artista audiovisual Daniel Cabrera, que hizo unos retoques en la imagen que tiene que ver con la reconstrucción de la sombra y de una zona del caracol que no salía en el encuadre, y luego de lo cual procedimos ahí sí al upscale, y con otra herramienta de inteligencia artificial también trabajamos el color, la saturación, el brillo y el contraste, ¿no? Teniendo en cuenta de que esto después íbamos a llevarlo a una resolución final de 4K, que era la intención. Toda esta imagen, digamos, es una imagen fija, y luego para trabajarla en movimiento en un formato video lo convertimos a una secuencia de imágenes. Para eso recurrimos al programa Processing. Mediante el lenguaje de programación Java se desarrolló un código que permitiera que esa imagen fuera develada de a poco por píxeles, píxel a píxel, y cada una de esas operaciones exportaba al programa una imagen a disco duro. Esa imagen de disco duro fueron recuperadas y fueron nada menos que 17.711, que es un número de Fibonacci perteneciente a la serie. Todos estos fotogramas fueron incluidos como secuencia de imagen en un editor de video y fueron montados junto con la música. En este caso, para tiempos de arrebato, no hay inclusión de ningún tipo de silencio. Por lo tanto, la imagen tampoco tiene ningún tipo de silencio, entre comillas, o vamos a decir pausa en su movimiento. Se genera de principio a fin. Hacia el final da la sensación de que no hubiera generación de píxeles, porque son tantos los que están en pantalla que no sabemos si los espacios en negro se están cubriendo o si son manchas negras que se están retirando. Pero nunca cesaron en generarse los píxeles, se están cubriendo. Y después, como un relato audiovisual aparte, hay un tratamiento del color y del brillo y del contraste dentro del propio video, ¿no? O sea que son varias obras en una. El tratamiento fotográfico, el relato audiovisual y después la composición final con la obra musical, de la cual, como dijo Daniel, no se puede percibir en ningún momento las costuras y las uniones de esos 13 fragmentos. Esta obra dura 10 minutos 9 segundos. Bien. ¿Qué pasa? El desafío no solo era cómo se iba a resolver la parte de imagen, sino qué pasa del otro lado, qué pasa con el público humano y su capacidad humana de percibir lo que sucede. Para eso, hace años que vengo trabajando con la Gestalt del espectador. Y esta imagen, que se va creando por agregación de píxeles en forma ininterrumpida, como explicaba
Gabriel, tiene que ver con la idea de Fibonacci, la cantidad de fotogramas tiene que ver con Fibonacci, por lo tanto eso le da una coherencia a todo el mensaje. Y nosotros usamos acá los principios de la Gestalt porque pensamos que luego vamos a tener todavía que usar más aún la Gestalt, aún como a más aún Fibonacci, para poder resolver cómo introducir silencios, con qué criterios. Recordemos que el proyecto El Silencio plantea que el silencio sea un protagonista y no un invitado casual a la cena, que es un protagonista. Según la Gestalt, nuestro cerebro no percibe en forma fragmentaria las cosas como una suma de partes, sino que tiende a percibir siempre el todo organizado y nuestra preocupación está centrada en los límites temporales para comprender sin agotarnos qué es lo que está sucediendo. Tendemos a completar lo que vemos y por eso es que en un momento dado, si exageramos con la duración de los fragmentos, vamos a caer en la fatiga. Sobre todo si ahora hay que meter silencios en el medio. O sea, ya ese número 233 es peligroso. Si encima vamos a meterle silencios, lo vamos a hacer aún más peligroso. Bueno, los principios de la Gestalt básicos a los cuales recurrimos son figura, fondo, ley de cierre y la ley de proximidad. De la ley de proximidad extraemos el elemento en el que nos basamos para comprender el discurso organizado en el tiempo. Si nos fuésemos a 377 segundos, que sería el siguiente fragmento, eso nos haría imposible introducir silencio siguiendo la serie de Fibonacci. Cuando el silencio entra en escena, ahí hay encerrarse en uno mismo a ver cómo se resuelve esto. Había varias maneras. Se me ocurrió la más comprometida de todas, que es generar una serie de silencios equivalente en duración a la serie de sonidos. O sea, hacer una secuencia paralela de silencios a lo John Cage que dure 10 minutos y 9 segundos, pero introducirlos en el medio en forma progresiva y serial, siguiendo la lógica que aparece en pantalla. Ahí tenemos que en lugar de hacer 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc., vamos intercalando los episodios de silencios uno por uno con los episodios de sonido. Eso es muy jugado al principio. Por lo tanto, ahora que vamos a ver qué es lo que quedó, es muy importante que pongamos todas las salas oscuras antes de arrancar, porque si no, el principio va a ser confuso. O sea, tenemos ¿y por qué comienzo con un silencio? Porque como es silencio-sonido, termino con sonido. Si lo hiciese al revés, terminaría en silencio la obra con 233 segundos de silencio, y la decisión era que eso no suceda, que la culminación, la coda de la obra aparezca al final. Eso es una decisión musical. Podría haber sido al revés, por supuesto. Pero aquí el elemento que se pone en juego acá es el siguiente. La construcción de la imagen solo ocurre, durante los episodios de silencio en la solución propuesta. O sea, vamos a crear imagen cuando no hay sonido. Y cuando hay sonido, la imagen va a quedar congelada. El espectador no se va a quedar sin relato, se va a quedar con un relato visual que queda en pausa. Y queda en pausa durante el episodio sonoro. Cuando el episodio sonoro se detiene, se retoma la creación de píxeles. Y así hasta el final. El primer ensayo no sirvió, porque el humano tiene serios problemas en los
fragmentos pequeños para darse cuenta, para percibir, se creó, se dejó de crear, se creó, se dejó de crear. Por lo tanto, fue necesario que Gabriel hiciera un trabajo adicional, que después voy a explicar. Fue necesario trabajar esa imagen para que el espectador perciba más claramente que hubo generación y que se detuvo, y que lo perciba desde el fragmento de un segundo. Pasó algo, dejó de pasar. Pasó algo un poco más largo, dejó de pasar. Pasó algo un poco más largo, dejó de pasar, pero que ese diálogo, esa entrada y salir de la animación de los píxeles sea perceptible, porque al principio son tan poquitos que cuesta darse cuenta. Por eso digo que es muy importante arrancar en silencio. Luego, el gran problema era el final. ¿Por qué? Porque como vimos en Tiempos de Arrebato, la imagen construida queda delante del espectador prácticamente nada. Queda en el último segundo, uno ve el caracol completo y se terminó la obra. Junto con la coda que termina la formación de la imagen. Y se entiende todo. Pero si nosotros metemos un episodio de 233 segundos de silencio inmediatamente antes de los 233 segundos finales de música, entonces el caracol va a quedar formado y va a quedar congelado delante de los ojos del espectador durante 233 segundos. Horror. Eso no es el objetivo, porque eso sí cansa. Bueno, ahí... nos cansó a nosotros. Nos cansó a nosotros. Claro, o sea, cuando lo vimos dijimos, no. La obra necesita una solución y esa solución nos la dio Fibonacci. Me acuerdo del momento que yo dije, no, un momentito, déjame hacer cuentas porque Fibonacci tiene que darnos la solución. ¿Cuál es la cuenta? Esta. La duración del fragmento final es de 233 segundos. Si dividimos 233 segundos por la proporción áurea, que es 233 dividido al término anterior o cualquier otro par de la serie, o sea, por 1,618, nos da 144 y despreciable 005. 144, o sea que yo puedo dividir esos 233 segundos en dos partes siguiendo la proporción áurea de Fibonacci. Entonces digo, este fragmento de 233 por excepción, y ahí empiezan las excepciones que hay en la obra con silencios, por excepción, va a tener un punto de inflexión en el cual va a haber una disolución animada de la imagen, ¿no? O sea, acá crea el artista visual una disolución animada de la imagen. La imagen no se queda 233 segundos delante del espectador, sino solamente 144. Y los últimos 89 segundos, junto con la coda sonora, ocurre la disolución de la imagen. Y siguiendo esta lógica, se modificaron algunos otros procesos de la creación para que sea muy evidente en qué momento se crea imagen y cuándo queda congelada esa imagen, que es en los fragmentos donde hay sonido. Eso dio lugar a tiempos de silencio, que es el otro sabor del helado, que es la obra con silencios y que es la que responde a la propuesta del proyecto de Interacciones. Bueno, es el momento de... Lo que pediría es poner la sala oscura completamente y largar entonces el video con la sala oscura.
Bueno, maestro, gracias. Bueno, ya que estamos en el contexto de poshumanidad, me imagino una mejor habilidad para la tolerancia y la ansiedad. No hablo un poco en mi caso, que soy, por ejemplo, fanático de Tarkovsky, y apreciar obras de este tipo donde hay que tener una gran paciencia para ver un desarrollo evolutivo muy lento, ¿no?, a través de píxeles, requiere de una atención especial, ¿no? Bueno, en esta obra claramente se ve la actividad en la imagen en los momentos de silencio, es donde se generan los píxeles y hay distintas distorsiones en la imagen, en los píxeles, que están hechos píxel a píxel. Y en los momentos de sonido, la imagen queda totalmente congelada hacia el próximo evento de silencio, ¿no? De esa manera se va construyendo episodios de sonido a igual jerarquía que episodios de silencio con exactamente la misma duración, hacia el episodio final que dura 233 segundos y en el punto exacto, con la división del número áureo, como dijo Daniel, es donde empieza esa disolución final, ya no en píxeles, sino en partículas un poco más groseras, símil arena o una cosa por el estilo, ya una textura un poquito más gruesa, ¿no? Como para darle un desenlace al video y también como parte del videomontaje, como narrativa artística aparte de lo que es el procesamiento. Voy a intentar a ver si es que se puede mostrar, ya que lo tengo acá a mano en la computadora. Estos son los 17.711 fotogramas, los voy a ir moviendo. Los procesos de trabajo para realizar los renders de video, algunos tardaban hasta 4 días. Si bien es una pieza que dura nada más que 20 minutos 18 segundos, aproximadamente calculo que desde noviembre del año pasado que estamos trabajando con la imagen, justamente por el tiempo que demora la generación de píxeles y después la puesta en videomontaje, ¿no? Cada proceso que hace generó un fotograma distinto. Acá están voy a irme hacia el final. Arranca, creo que en la secuencia número 2 o 3 lo decide el código, pero bueno, son 17.711 fotogramas, acá están todos. Ejecutaría el código ahora para mostrarles, pero bueno, sería muy aburrido para que vean cómo en tiempo real el lenguaje Java a través de processing va haciendo estas instrucciones que nosotros le fuimos dando en base a las premisas de Fibonacci. Respecto del aspecto técnico de la imagen, bueno, lo que había dicho antes también se aplica a este caso con el retoque de la imagen, el upscaling para que tenga mayor resolución. Y como novedad, digamos, en tiempos de silencio, que no está presente en tiempos de arrebato, tiene algunos procesos extra de animación de los píxeles, distorsión de la forma y el tratado de los colores, contraste, brillo y saturación, que fueron animados también píxel a píxel, tal como si uno moviera un dedo en un vidrio con arena, ¿no? Uno va desplazando y provoca un movimiento en los píxeles que hay que acomodarlos uno a uno. Eso es un trabajo netamente de videomontaje. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, bienvenido sea. Bueno, yo voy a hacer un comentario respecto a este tema tan desafiante del silencio, ¿no? Ayer justamente también Damián Rodríguez hizo una performance dándole valor y lugar a este silencio. Así que yo realmente lo felicito, me quedo muy interesada, muy deslumbrada. Es un gran desafío desde Cage para acá, el desafío del silencio está siempre presente y en esta sociedad tan ruidosa, tan apabullante, deberíamos aprender a valorar el silencio. Pero en este caso, como bien dijiste, Daniel, el silencio ya no como un visitante, sino como un protagonista. Así que la propuesta estéticamente hablando me parece muy, muy, muy interesante. No sé si alguien del público también quiere agregar algo en ese sentido o en otro, los jóvenes que están acá. ¿Sí? Porque se está transmitiendo en streaming. No, pasa que yo esta obra la vi minuto a minuto, no tengo absolutamente ninguna duda porque siempre me hablan al respecto. Me gustaría saber qué siente la gente respecto a esperar a que se le estimule el cerebro en base a sus Claro, claro. Bueno, sobre todo por el público que tenemos no presente, sino virtual.
lo que estás comentando, ¿tu nombre cuál es? Matías está comentando que conoce mucho la obra y además la valoras por lo que dijiste, pero que lo que te parecería interesante sería saber qué sienten los demás, la gente que la obra la ve por primera vez. No podemos tener esa respuesta ahora. Yo quería aclarar una sola cosa. Evidentemente, en esta exposición mostramos el camino creativo de las dos. Si va a tiempos de silencio en una muestra, no va a tiempos de arrebato, lo normal. Claro. Por lo tanto, uno desconoce qué está pasando hasta que aparece el caracol y todo eso. Claro. No es que uno ya lo vio y entonces ahora está esperando a ver qué va a pasar con ese caracol. Claro. Es diferente la expectativa. Entonces, estamos jugando muy en el límite de la tolerancia, por eso decía, no, ir más allá de 2.33 hubiese sido una locura, porque ya iba a ser periodos de silencio injertados gigantescos entre medio del discurso, donde iba a haber mucha creación de imagen en mudo. Exacto, exacto. Y bueno, entonces la consigna por ahí había que vulnerarla. Lo que pasa es que ese espacio de silencio creativo, ese silencio que habla, ese silencio claro. que existe, yendo acá al joven compañero, es el gran desafío del arte actual, ¿no? Del arte moderno, que es qué pasa, qué nos pasa frente al silencio. Si estamos solamente esperando que deje de existir o si en el tránsito del silencio estamos procreando nosotros también sensaciones, emociones, sentimientos. Es decir, que estamos siendo coautores del autor. Insisto con la figura de Cage, que fue el primero que desafió sobre esta problemática. Cage, de eso, ustedes lo saben, tiene los Soundbooks, por ejemplo, son todas obras de silencio absoluto. Y respecto a lo visual también, un trabajo impresionante, impresionante, tan minimalista, tan purista, tan impresionista en algún sentido, ¿no? Sí, tal cual. Todos esos pixelados, hay un trabajo de tejido visual, textural, muy interesante. Así que, dada la hora, yo les diría que tendríamos que estar cerrando, pero muy valioso el aporte de ustedes también para Escalatrónica. Muchas gracias. Y como cierre, bueno, primero agradecer a los presentes, a los que están viendo. Gracias a Escalatrónica por darnos este espacio. Invitarlos a que busquen a Proyecto Interacciones en nuestro canal de YouTube, en Instagram. Participan artistas de más de 30 países. Hay una edición de Silencio con 200 participaciones donde hay escultura, arte performático. Hay un montón de piezas en torno exclusivamente al silencio. Es algo que hacemos sin cobrar absolutamente nada. Lo hacemos ad honorem, por el gusto, el arte. Participan artistas de un montón de lugares del mundo. Y otro de los proyectos también, hablando de tecnologías, ¿no?, que vienen a mejorar nuestra vida en términos de poshumanidad, como es la nanotecnología, biotecnología e inteligencia artificial. Hay otro proyecto muy interesante que se llama Proyecto Return, que tengo la alegría de ser amigo de Fernando Lachari, que es su director, que él retoma viejas tecnologías obsoletas ya en desuso, incluso muchas están rotas y hay que restaurarlas, y las resignifica al día de hoy con programación, con elaboración de otros equipamientos, y lo lindo que está todo hecho en Argentina. Y se ha realizado tecnología que se ha considerado imposible de hacer funcionar, por ejemplo, una computadora Commodore o Atari o Sinclair de las viejas, con internet, y lo han logrado gracias al aporte de científicos e investigadores argentinos. Y ahora se está empezando a usar en todo el mundo. Proyecto Return y Proyecto Interacciones les abre las puertas a quienes quieran participar. Muy interesante, muchísimas gracias. Y también nosotros los invitamos a ustedes dos y al público presente a trasladarnos a la otra sede del festival, porque en el Centro Interactivo Abremate, dentro de un breve rato van a haber performance, vamos a tener la participación de Daniel López y el maestro Covielo, hablando sobre el bandoneón, así que también tenemos allí, y otros espectáculos que en este momento no tengo el programa a mano, pero que tanto esta noche como toda la semana próxima van a estar mostrándose. Hay unas instalaciones interesantísimas que ya están exhibiéndose, ¿verdad, Germán? Así que los invitamos. Por supuesto. Gracias. Gracias.